Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Andrés Eloy Méndez. Él es candidato a diputado por el Circuito 4 del Estado Falcón, que corresponde a Jacura, San Francisco, Píritu, Zamora, Tocopero, Colina, Palmasola, Silva, Monseñor Iturriza, Cacique, Manaure y Acosta del Estado Falcón. Oye, eso es bastante, ¿no? Es amplio. Sí, lo dijiste perfecto, excepto Tocopero. Tocópero, bueno, sí. Me perdona la gente de Tocópero, pero es así. Que ahí está toda la familia del presidente Maduro, además. Ahí están sus tías, todos sus primos allí. Él aspira a ser representante por el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero antes de entrar en todo lo que es la propuesta parlamentaria que usted está haciendo, yo quisiera que abordáramos un tema de lo que está sucediendo en este preciso momento. Mientras nosotros estamos desarrollando esta entrevista, en la Asamblea Nacional el ministro de Economía y Finanzas, Marcos Torres, está presentando la propuesta de ley de presupuesto 2016. Muchos venezolanos se preguntan en sus casas cuáles son las prioridades del presupuesto. Estuve leyendo que parte de las declaraciones del ministro Marcos Torres, él procura optimizar el sistema tributario. Esto también representa una preocupación para muchos venezolanos, quienes se angustian y dicen, ¿nos van a aumentar la carga impositiva? ¿Cuál es el espíritu de esta propuesta de ley? Claro, Andrina, muy importante lo que hoy está pasando en la Asamblea Nacional. Se cumple el requisito constitucional de la presentación del presupuesto nacional ante la plenaria de la Asamblea, para luego ser debatido. Sin duda alguna, en la coyuntura de caída de precios del petróleo, hace falta mecanismos que permitan mantener el equilibrio fiscal, es decir, los ingresos. Uno de los mecanismos a los que se recurre es, por supuesto, el ingreso por la vía de los impuestos. Es importante destacar que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a aumentar cargas impositivas que vayan a caer directamente al pueblo o al salario del pueblo venezolano. En todo caso, iremos a buscar temas que reduzcan la evasión y que puedan pechar ganancia de empresas, digamos, de amplias empresas en el país. Pero yo destacaría como rasgos importantes de lo que está pasando en este momento en la Asamblea Nacional, que este presupuesto que está presentando el general Marcos Torres mantiene la línea de más de un 60% de inversión social. Alrededor del 60% va a la protección de la inversión social que garantiza sobre todo el sistema de inclusión y el sistema de emisiones. Andrés Eloy, mientras estamos en desarrollo en esta entrevista, estamos poniendo también las imágenes de esto que está sucediendo en el Parlamento, que es tan importante. Hay una arista bien importante de lo que has mencionado acerca de la agenda social que procura adelantar el Ejecutivo Nacional, y muchos se preguntan cómo seguir con esta agenda social que para muchos analistas se considera como un gasto político en el medio de una coyuntura económica como la que estamos viviendo los venezolanos. Claro, los que creen en el recetario del Fondo Monetario Internacional, por cierto, muy de moda, puesto ahora por el señor Mendoza y Hausman, quienes creen en el recetario del Fondo Monetario, sienten que este 60% de donde salen pensiones, educación gratuita, sistema de salud, Misión Vivienda Venezuela, Hogares de la Patria, entre otros beneficios, para los venezolanos no lo ven como inversión social, sino como un gasto. Y por ende, dentro del recetario, o lo que podríamos llamar el catecismo neoliberal, no es posible mantener estos niveles de inversión y mucho menos la protección del salario. El presidente Maduro ha anunciado aumentos salariales, tanto del salario mínimo como al sector universitario, ayer al sector salud. Esa protección del salario en medio de una guerra económica que estamos viviendo es una política central que también se repite en el presupuesto del año 2016. Ahora, si aquí estuviéramos bajo la receta del Fondo Monetario Internacional o bajo de la receta de estos mecanismos habituales de opresión a las economías de los pueblos, no pudiéramos nosotros garantizar ninguno de estos sistemas. Hay un aspecto bien importante en esto que está señalando, y es la protección del salario mínimo. A propósito de esto, hoy veíamos también declaraciones del diputado Andrés Velázquez, que desestimaba estos aumentos salariales que se han hecho porque él consideraba que se convertían en sal y agua para todos los trabajadores, y hacía que una de las propuestas más efectivas era revalorizar la moneda. ¿Cómo hacer para que no existan medidas efectistas como aumento de salario, sino que se mejore el poder adquisitivo de los venezolanos? Fíjate a veces cómo se plantea la hipocresía de la oposición. Hablamos de la revalorización de la moneda. Cuando nosotros planteamos en la Asamblea Nacional el ataque a la depreciación que se viene haciendo desde Cúcuta a la moneda venezolana, a través de Cúcuta y el eje de dólar today en Miami, ellos no aprobaron el acuerdo, no aprobaron el estado de excepción.
no aprobaron la posición firme del presidente Maduro de exigirle al presidente Santos, que todavía sigue en mesa, eliminar ese cambio dual en la frontera, que fue una receta que le aplicaron a Bolivia y a Perú para también bombardear a Chile desde la frontera por una depreciación de la moneda que presione la especulación como parte de la guerra económica. Ahora, Endrina y los venezolanos que me escuchan están conscientes que mientras esto suceda, lo menos que puede hacer un Estado socialista, obrerista, es proteger el salario de la familia venezolana, aumentar el ticket cesta, aumentar el salario y paralelamente también salir a la lucha contra la especulación, que ahí también tenemos nosotros mucho que hablar y mucho que conversar. Acerca de esa lucha contra la especulación, recientemente usted se separó de la Asamblea Nacional para asumir la responsabilidad de la Superintendencia de Costos. Ha habido muchas interpretaciones acerca de ese rol de supervisión y fiscalización de precios. Para muchos, esa supervisión de precios y ese fijar un costo o un precio justo es en alguna medida responsable de la desaparición en los anaqueles de algunos productos y algunos rubros. ¿Cómo se llega a una solución en abastecimiento nacional? No sería con el precio justo, ¿no? Porque el precio justo, tal como lo establece la Providencia, que lo regula, es todos tus costos más un 30% de ganancia. De manera que teniendo tu 30% de ganancia garantizado como está en la ley, es imposible que esto signifique una desaparición. Un 30% es mucho más de lo que se gana en Europa o en Estados Unidos. El tema está en el precio regulado. Cuando hay precio regulado de los 13 productos de la canasta alimentaria o de los 16 productos de higiene personal y del hogar, allí sí debemos aceptar que han habido algunos rezagos y eso ha creado alguna distorsión en el tema del precio. No obstante, la superintendencia, en este caso la Superintendencia de Precios Justos, que uno se siente, bueno, padre de esa criatura, nace como una institución vinculada al poder popular, cambiando el paradigma de actuación de la misma, que además ahora va a entrar en una nueva etapa y tiene un rol central e importante en esta guerra económica. De hecho, dentro de los anuncios económicos que va a hacer el presidente, va a ser varios anuncios que tienen que ver con la Superintendencia de Precios Justos y otros que tienen que ver con el tema, repito, de los impuestos. ¿Qué nos pudiera adelantar acerca de esos anuncios y de cuál va a ser la nueva figura de la Superintendencia? Te voy a adelantar algunos datos. Ya la Superintendencia nació, ya tiene más de 1000 y tantos fiscales en la calle. Además tiene sus inspectores populares vinculados a el poder popular. Ahora vamos a una avanzada. Vamos a incorporar mayores fuerzas sociales para poder ir directamente a la distribución, sobre todo los productos de primera necesidad. Yo te pongo un ejemplo que estamos haciendo en Monseñor Iturriza, Chichiriviche, como se conoce en toda Venezuela, donde está nuestro hermoso Parque Nacional Morrocoy, tanto Chichiriviche como Tucaca. Nosotros en Chichiriviche ya estamos adelantando un plan piloto bien interesante, donde todos los comerciantes de Chichiriviche que reciben productos regulados, sea de higiene personal y del hogar o sean productos alimenticios, nos los entregan a un sistema de distribución popular que nosotros instalamos con los consejos comunales y con las fuerzas de seguridad y distribuimos directamente en los mercados, en los consejos comunales. Consecuencia que esto ha traído, ya no hay cola en Chichiriviche, no hay bachaqueo en Chichiriviche y estamos distribuyendo las toneladas proporcionalmente a la familia venezolana porque esos productos son regulados por el gobierno. La harina no cuesta 19 bolívares porque de pronto el señor Mendoza quisiera que fuera 19 bolívares o que él es muy bondadoso. No, cuesta 19 bolívares porque nosotros pagamos un subsidio al maíz de 12 bolívares por kilo para que le cueste 6 bolívares a él y todos los demás insumos se los subsidiamos a 6.30 barato para que cueste 19 bolívares. Ahora es una tragedia que esa harina cuando llegue al supermercado se lo lleve el bachaqueo o la cola. Hay que sacar el producto del supermercado y entregarlo al poder popular organizado. Sobre el presidente adelantará seguramente mucho más que esto, pero ahí tenemos un plan piloto bien interesante en la costa oriental de Falcón. Sobre todo destinado al área de la distribución. Pero ¿cómo se va a resolver el problema de las colas y el bachaqueo? Cuando usted hace referencia a los márgenes de utilidad que debería tener cualquier vendedor de un producto y se refiere al 30%, el drama de muchos venezolanos es que están pagando muchísimo más de ese 30% a un bachaquero o un revendedor para poder contar con esos productos de la cesta básica. Hay dos tesis de cómo acabar con el consumo, con la demanda alta de las colas. Una, subiendo los precios de manera exorbitante, que es lo que propone el Fondo Monetario, es decir, que un paquete de harina cueste 400 bolívares, más o menos relativo a lo que contaba en los años 80 y 90, que la harina estaba en el anaquel, pero nadie la compraba. Incluso la regresaban hasta con coquito, la regresaban porque en el anaquel nadie se la llevaba, por los precios prohibitivos. Nosotros no vamos a optar por esa tesis. Nosotros creemos que debe mantenerse el precio regulado, pero la lógica de la distribución debe cambiar. Es decir, en el supermercado, ni un kilo de regulado. El supermercado debe, y están contribuyendo, debe ir
directamente todo eso que llega de Alimentos Polar, de Alfonso Rivas, etcétera, subsidiado a 630, debe ponerse en manos directamente del Poder Popular con un nuevo sistema de distribución que deje al bachaquero en el supermercado, porque la acción del bachaquero es en el supermercado y las colas en el supermercado, y permita distribución directa a cielo abierto. Y hay una experiencia que estamos trabajando más de 2.000 mercados a cielo abierto con la comuna. Vamos a profundizar eso exponencialmente. Hablando un poco de la campaña, ¿cuál es la propuesta legislativa que lleva usted para el Estado Falcón? Eso es muy importante porque lo que se está debatiendo hoy es la Asamblea Nacional. Es una elección circuital además, no es una elección ni nacional ni estatal, no, circuital. La elección mía es mi circuito con mi contrincante y así los 87 que vamos en los 87 circuitos del país. Allí nosotros tenemos una propuesta fundamental. Primero, evitar cualquier derogatoria de los logros y leyes que hemos avanzado, que sobre eso hay apetencia. Quieren derogar las leyes del Poder Popular. De hecho, están en el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de derogatoria a las leyes del Poder Popular. Quieren derogar la ley de precio justo. Quieren derogar las leyes que tienen que ver con la ley de tierra, la ley de hidrocarburos. Todo eso está latente. Nosotros ofrecemos garantizar que esas leyes se mantengan vigentes como logros populares del pueblo venezolano. Pero además también avanzamos a una nueva etapa. Avanzamos a una etapa que a partir del año 2016 se nos convierte en un gran reto, como por ejemplo avanzar en la economía productiva socialista. La renta petrolera tiene un límite y mucho más en el mundo de hoy, con el fracking y todo este tipo de cosas que han incorporado de manera, si se quiere, antiecológica, etcétera, pero han incorporado 9, 10 millones de barriles al mercado. La renta petrolera se ha convertido en un límite. Por eso es que Marcos Torres hoy le está diciendo al país que vamos a afinar el tema tributario para poder mantener la inversión social en el país. Pero tenemos que incentivar definitivamente el modelo productivo nacional, que es fundamental. Ahora, nuestro modelo productivo es socialista. Nosotros no creemos en los monopolios ni en los oligopolios. Nosotros creemos en los consejos de trabajadores. Nosotros creemos en la comuna produciendo. Nosotros creemos en los empresarios pequeños y medianos que ganan lo justo, respetan a los trabajadores y creen en el país. Sobre eso vamos a estar legislando el año que viene. También vamos a legislar seguramente en materias que están pendientes, como el Código Orgánico Procesal Penal. Ahí hay algunas cosas que revisar. En el Código Penitenciario, que se hicieron grandes avances, que se dice poco, pero ya ese gran pranato que existía en el país, la ministra Iris Varela, apoyada en un nuevo ordenamiento legislativo, ha podido solventarlo en un altísimo porcentaje. En esa dirección también vamos a seguir avanzando. Y en cuanto a mi circuito, que no puedo dejar de hablar de él, nosotros estamos proponiendo para los lancheros y pescadores, nosotros tenemos más de 1.700 lancheros que son los que te llevan al callo. Cuando tú has ido, que yo sé que tú has ido, como han ido casi todos los venezolanos. Ponerle seguridad social, crear la organización para estos lancheros y pescadores, sobre todo a los lancheros, los pescadores ya están más organizados, pero los lancheros son 1.700 en Chichiriviche, más sus familiares, darle estabilidad social a este sector, incorporarlo a la economía formal. Así es, bueno, se nos agotó el tiempo. Y no hablamos del ferry. Bueno, brevemente, ya se nos agotó el tiempo. Tenemos un proyecto muy importante con el sector privado que ya luego estaremos detallando para arrancar de nuevo el ferry que saldría del municipio Colina, la Vela de Coro, a Curazao y Aruba. Empresarios privados que están creyendo en el país y que saben de que Venezuela, más allá de la coyuntura, tiene una gran potencia económica, tiene una gran independencia y autonomía que nos garantiza ir hacia el futuro. Lo que aspiramos, Endrina, ante el país es que la oposición el 6 de diciembre respete la voluntad popular. No solamente donde ellos ganen, sino también donde pierdan. Donde ellos ganen, nosotros respetaremos. Pero donde nosotros ganamos y gana la expresión popular, exigimos respeto, porque no haber firmado el acuerdo y no haber participado en el simulacro no son buenos síntomas de una oposición democrática. Bueno, le damos las gracias a Andrés Eloy Méndez. Él es candidato a diputado por el Circuito 4 del Estado Falcón en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ti, Andrés. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes.